No. Muy bien, amigos, continuamos con las entrevistas. Les saluda Rafael Poblete aquí en la Noticia Perú, el canal digital del Diario de la Noticia. Muy bien, esta crisis política que nos tiene a todos, todo el mundo habla de esto, en las esquinas, en el kiosco, cuando yo compro el periódico, todo el mundo habla, ya se metió tal persona, se metió tal. Pero todos buscan una solución, pero la solución está en el Congreso de la República, como dicen ciertos invitados. La pelota se la han pasado al Congreso, ¿dará la altura el Congreso para definir el futuro del país o no? Bien, vamos a hablar con el doctor Ernesto Álvarez, expresidente del Tribunal Constitucional de este tema. Doctor Ernesto Álvarez, muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, encantado por la invitación. La Fiscalía Peruana denunció al presidente Pedro Castillo y lo acusa de liderar una organización criminal, doctor. Castillo responde a las acciones de la Fiscalía diciendo y considera que hay un golpe de Estado que se está armando. ¿Qué opina usted, doctor, sobre este tema? Es extraño porque Castillo bien pudo haber sido aconsejado para dar una mejor línea argumentativa de naturaleza política. Hablar de golpe de Estado es hablar de un grupo de órganos constitucionales que ejercen funciones y actividades al margen de la Constitución para tratar de abolir el proceso democrático que vive nuestro país. Y es justamente lo contrario. Es muy difícil que la Fiscalía o es difícil que un Congreso den un golpe de Estado a un Ejecutivo que tiene no solamente la policía, sino la Fuerza Armada, tiene el presupuesto de la República, los congresistas no tienen presupuesto, más allá de sus asesores y oficinas, y el Ministerio Público lo que está haciendo es cumplir con una atribución que le ha dado la Constitución. Ya es interpretación pacífica que el hecho de que el 117 no interfiere, no impide que se le realice investigación preliminar a un presidente de la República con la finalidad de reunir los indicios, testimonios, dichos, etcétera, que pudiesen servir más adelante para establecer su responsabilidad o no en hechos delictuosos. Los delitos están a la vista, son evidentes. La participación del presidente de la República sí merece una investigación profunda para establecer si ha sido sorprendido por un entorno familiar y político muy avesado, muy delincuencial, siendo él un dirigente sindical inocente, o realmente es el cabecilla de la banda. Esto es necesario que se pueda esclarecer, además porque hay convenios internacionales de lucha contra la corrupción, no solamente de la OEA, sino también de la ONU. Por tanto, eh, considero que es endeble la defensa de Castillo. Pudo haberlo hecho mucho mejor. Ahora, el Congreso difícilmente va a poder actuar, porque el Congreso en realidad representa a la sociedad. Uno, no hay partidos políticos estables dentro de las bancadas actuales del Congreso, que ya son muchos, que son más de 10. Dentro de las bancadas existen subgrupos y algunos de ellos han sido comprados por dádivas, por participación en contratos, en proyectos en provincias, y están interesados, lamentablemente, este pequeño pero importante grupo de congresistas en que Castillo continúe en el gobierno, así pase lo que pase. Esa es la situación. Doctor, pero el Congreso también le ha pedido al TC, al Tribunal Constitucional, que interprete también el artículo 117. El problema es que el tribunal, como regla básica, no absuelve consultas. El pedido ha sido incluido a posteriori en una demanda competencial que el Congreso ha presentado contra
el Poder Judicial por la acción de algunos jueces, también de sospechosa conducta, que interfieren con las atribuciones que la Constitución otorga al Congreso. Pero eso se refiere a un conflicto competencial diferente que la posible interpretación del 117 que se refiere a las relaciones entre legislativo y ejecutivo. Por tanto, lo más probable es que el tribunal desista de adelantar opinión, dando contenido a una consulta que en realidad no es coherente con la demanda competencial. Claro. Pero al mismo tiempo a la fiscal de la Nación salió investigaciones también. Pero son invitaciones como las que sufre cualquier candidato o cualquier aspirante a la política. Inmediatamente aparecen una serie de denuncias y todas eh, caen por su propio peso al inicio. Parece ser que hay ya una carrera por presentar el mayor número de denuncias contra la fiscal de la Nación solamente para poder decir que tiene 5 denuncias, que tiene mañana 6 denuncias y la próxima Pero semana esto no siete es denuncias. obstrucción a la justicia, autor, también. Y por supuesto, hay una congresista que ha presentado ella solita 2 denuncias contra la fiscal de la Nación. Entonces, hay una competencia para ver quién presenta más denuncias contra la fiscal de la Nación, pero es obvio de que en cuanto a su actuación de control jurídico a los hechos evidentes que el periodismo de todos los niveles está ofreciendo a los ciudadanos, es evidente que la fiscal de la Nación tenía que actuar. O sea, no es que ella sea una política opositora o que tenga una bandera política que defender o que responda a intereses subalternos en contra del presidente Castillo. Ella Claro. debió intervenir. Esa era su función. Doctor Álvarez, pero yo cuando hablo con muchos analistas y que también constitucionalistas me dicen que hubiera sido preferible que la fiscal emplee la incapacidad moral permanente al presidente. ¿Por qué? Porque elige mal a sus ministros, gobierna mal, y afectando a toda la población del Perú. Ahí hay un tema de concepto. La incapacidad moral permanente, que es una causal para la vacancia presidencial, es de naturaleza política, no es una sanción jurídica, ni siquiera podría establecerse que es una sanción política. Tiene una naturaleza evidentemente similar a la de la censura ministerial. Es grave y exige una serie de hechos que sean graves e insoportables en cuanto a la indignidad de la persona que detenta la jefatura del Estado, a diferencia de la censura ministerial, porque se trata de sacar del cargo a una persona elegida por el pueblo. Por tanto, exige gravedad, pero la calificación la realiza solo el Congreso. No lo podría hacer el Tribunal Constitucional, ni la Corte Suprema, ni mucho menos la Fiscal de la Nación, porque eso sí, no le corresponde. ¿Y qué opinan de este proyecto que presentó la congresista Kelly Portalatino, diciendo que si los jueces o fiscales actúen algo así como de manera política en sus decisiones, deberían ir a la cárcel? Es un proyecto inútil destinado al archivo. O sea, no tiene fundamento alguno. Imagínense, eso podría ser aprobado en Venezuela o podría ser aprobado en un país donde ya se ha perdido el Estado de Derecho, porque en principio los jueces actúan en función de la defensa del derecho y allí sí que pisan fronteras comunes con la política. Un juez, por ejemplo, que sanciona por corrupción a un político, a Claro. un dirigente, a una organización criminal que podría ser un partido político, a un candidato en pleno proceso electoral, obviamente sus actos tienen naturaleza y connotación y consecuencias políticas. Por lo tanto, podrían también ser acusados en esa hipotética ley. Y por tanto, el mandato de la señal sería que se inhiban, que se atemoricen, que
dejen en paz a los políticos, hagan lo que hagan. Y obviamente ese no es el espíritu de un Estado de Derecho, al contrario, el político es el que debe sentir temor al derecho, temor al juez, temor al fiscal o al fiscal. El político es el que debe sentir miedo, miedo de cómo trabaja con el presupuesto que ha sido entregado por todos los peruanos para que genere desarrollo, genere políticas en favor del desarrollo social y no que se apropie él y sus amigotes. Ya. El cardenal Pedro Barreto ha dicho que el presidente debe dar un paso al costado. Bueno, todas las voces están diciendo que el presidente deba salir del cargo, pero ¿de qué manera es la mejor manera democrática, constitucional que pueda salir el presidente? A ver, yo nunca he visto a un sindicalista renunciar a algún cargo. Claro. Jamás, ni en Estados Unidos, ni en Francia, ni aquí en el Perú, en la CTP, la CGTP. Los sindicalistas son vitalicios. Usted recordará, hay célebres dirigentes sindicales en Estados Unidos, Jofa, por ejemplo. En el Perú también hubo grandes dirigentes sindicales que conservaban el cargo indistintamente la crisis de sus sindicatos, la crisis de las instituciones, por décadas. Eh, que renuncie al cargo al presidente Castillo, yo creo que es un saludo a la bandera. Es una especie de cumplir con los libros de historia, con los buscadores de datos en los archivos de los periódicos. En realidad funciona un poco como los constitucionalistas, que aparentemente comienzan su discurso diciendo el presidente Castillo debe salir de la presidencia, pero dicen no, no, no por vacancia presidencial, porque es demasiado abierta, es muy arbitraria, no, por suspensión tampoco, porque suspensión significa apartar del cargo a una persona Quieren que que es renuncie entonces. sospechosa. Eh, y por acusación constitucional tampoco, porque no hay los votos, es más exigente, requiere más votos que la vacancia. Entonces al final uno dice, entonces, ¿qué es lo que quieres? Ah, que renuncie Castillo. Ah, bueno, entonces esperamos un par de años más a que renuncie Castillo. O sea, no, o sea, cuidado que hay mucha gente en distintos lugares que ya no defiende a Castillo, sino que pone peros y trabas y objeciones a cualquier solución posible. Ahora, no todas las soluciones son válidas. Hay algunas mejores que otras, algunas que son menos costosas en institucionalidad que otras. Por ejemplo, yo estoy más de acuerdo con la suspensión temporal para dar paso a la investigación preparatoria sobre Castillo que eh, simplemente inaplicar o reinterpretar el 117. Me parece menos costoso en términos de institucionalidad suspender al presidente para que sea investigado en la siguiente etapa y que regrese si es que no hay pruebas. Pero también, doctor, la defensa de Pedro Castillo planteó una acción de amparo ante un juez supremo, algo así, había leído la semana pasada, para evitar este tema de investigaciones. ¿Se puede hacer o no Pero se fue puede una hacer, doctor? locura, fue una demanda de amparo Demanda de amparo. ómnibus, con, digamos, sobre diferentes hechos, con diferente significado, algunos hechos sobre los que se pedía amparo eran la posible redacción de una moción de vacancia hecha en la oficina de un congresista. O sea, ni siquiera había sido presentada. Obviamente el amparo no tiene sentido alguno porque para declarar fundado un amparo o para emitir una Tiene que cautelar, estar el que es lo hecho. que seguramente se persiga, tiene que haber un hecho, un menoscabo grave de derechos o la amenaza cierta e inminente de que esto se produzca, de que se produzca un atentado, un menoscabo contra los derechos fundamentales. En este caso no había nada. Era un... Es más, hasta el abogado del presidente dijo que él no había participado en ello y molesto,
porque al parecer al presidente le tocan la puerta diversos tipos de personas y dentro de su falta de formación política, para ser presidente hay que pasar muchos años presidiendo un partido político, aprendiendo. Él firma prácticamente cualquier cosa y ese es el peligro. No, el Perú, por encima del signo ideológico que tenga el presidente, por encima de los hechos aparentemente delictuosos en los cuales él está comprometido, parte de la gravedad del problema es que el Perú este año ha andado sin rumbo, sin timón. No hay un proyecto, no hay una política estable, no hay una decisión que sea mantenida en el tiempo, en el lapso de semanas, en beneficio de las urgentes necesidades de los peruanos, desde Doctor, temas de estamos viviendo una infraestructura, política chicha, como se economía. puede decir. Esto es una política chicha porque al presidente le dicen, haz esto, y él firma y lo hace. O sea, yo Sí, me imagino que se han y los querido otros buscar abogados dicen, yo no he sido. ¿Quién ha sido el que le ha puesto claro, en la mesa al yo me presidente? imagino que ellos pensaban buscarse un juez, como quien dice, en un pueblito de la selva, y el juez emite una resolución para que no toquen al presidente, que lo pueden Pero es hacer. difícil, es muy difícil porque, claro, los jueces saben que pueden eh, manipular el derecho, pero no tanto como para destruir su carrera judicial y destruir su carrera profesional, porque a ellos los van a señalar ahora y dentro de varios años los van a señalar con el dedo. Claro. Muy bien. Doctor Ernesto Álvarez Miranda, muchísimas gracias por la entrevista y por aclararnos de estos puntos. Muchísimas gracias a usted. Buen día. Imagino que las clases de Derecho tocarán todos estos puntos los alumnos ahora. Sí, los alumnos tienen mucha deseo de aprender y es beneficioso para el derecho constitucional porque en realidad el profesor tiene que exigir ceñirse al sílabo, ceñirse a los temas de la clase porque los alumnos quieren aprender, quieren saber, Y se ha estar al día puesto con de la moda el derecho coyuntura, doctor. constitucional, ¿sí? Y en La buena hora coyuntura que se política es debate una este clase tema. más de Derecho Sí, sí, Constitucional. en buena hora porque esto se siembra para el futuro. Muy bien. Doctor Ernesto Álvarez Miranda, muchísimas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a usted. Hasta cualquier otra oportunidad. Estuvo el doctor Ernesto Álvarez, ex magistrado del Tribunal Constitucional, ex presidente del Tribunal Constitucional con nosotros aquí en la Noticia Perú. Ya venimos después de una pausa. Los tiempos cambian, la verdad no.